La idea de este foro internacional es analizar las acciones políticas, económicas y comunicacionales de los gobiernos de Latinoamérica durante esta crisis, y agradecer a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla y a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú, a Movilidad Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por apoyar este evento académico. Con ustedes, con el doctor Mario Riorda. Adelante, por favor. Bueno, por lo que veo alteramos el orden, así que voy a adelantar de las que veo aquí, además de José Luis, a Carol y mi querida amiga, a Nuri también, un gusto verlas. Gracias, un placer estar aquí compartiendo, sobre todo con colegas prestigiosos y con muchos alumnos. De alguna manera, como ya que hablaban de ALICE, se va a suspender el congreso de ALICE de modo presencial, es algo así como una visita temprana a la propia Universidad, a la Benemérita Autónoma de Puebla, así que un gusto, y también obviamente a la querida hermana Universidad de Perú, sí, que nos apoya en este evento. Muy rápidamente, a la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Rápidamente, para charlar algunas palabritas, somos muchos y me parece que sirve una especie de introducción, ¿sí? Y por supuesto que mi mirada puede ser mitad política, mitad comunicacional, y lo voy a resumir en el espectro de la comunicación política de una manera muy sesgada, sin entrar a otras temáticas, mucho menos a la dimensión económica. Y me gustaría analizar lo que pasa en América Latina. Y yo diría que lo que pasa es todo. Hoy América Latina es una especie de resumen de lo bueno y de lo malo que ha pasado en el mundo. América Latina llegó bastante tarde, con bastante tiempo, con bastante oxígeno a la gestión de esta pandemia, y de la perspectiva de la comunicación me parece que tiene luces y que tiene oscuridades muy intensas, ¿sí? Es bastante difícil abstraerse una pregunta: ¿quién lo hace bien y quién lo hace mal? ¿Sí? Y me parece que además son reduccionismos peligrosos, porque quienes lo miramos, y particularmente de la perspectiva de la comunicación, solemos caer en la tentación de analizar liderazgos a través de retazos, ¿sí? A través de trazos muy breves que nos permiten, o al revés, nos imposibilitan un análisis mucho más denso, un análisis de proceso, que es lo óptimo para poder entender. De hecho, creo que si uno analizara el proceso, lo que sucede en México quizás es lo más rico para entender lo que significa un proceso, ¿no? Desde mi punto de vista, en el inicio temprano de la gestión de la pandemia, México literalmente no había absorbido en su agenda pública, por propia decisión presidencial, la gestión, ¿sí? El país y el propio gobierno no se había puesto en modo crisis, negando, subestimando, minimizando, pero la realidad es que hoy, independientemente de lo bien o mal que lo haga, en términos de proceso hubo una evolución, ¿sí? Hubo medidas, el país entró en un proceso de emergencia, por así decirlo, independientemente de lo que pudiera uno criticar del estilo presidencial respecto a una exacerbada politización que parte aguas, y esto casi siempre es un serio problema, no tanto para decir si está bien o está mal lo que hace López Obrador, pudiera incluso ser justificable lo que hace, pero sí está claro que cualquier exceso de politización, o lo que denomino la politización exacerbada, compite contra la eficacia del riesgo, en tanto y en cuanto acelera, acrecienta, solidifica lo que llamamos sesgos de confirmación, ¿sí? Es esta idea de que, de acuerdo a un posicionamiento previo, uno mira al riesgo, y por lo tanto lo que pierde muchas veces en términos de oportunidad la gestión presidencial es algo así como una legitimidad transversal para que el riesgo sea más efectivo a la totalidad de los habitantes de México. Leí una encuesta, y esto es bastante interesante para entender que el sesgo de confirmación es aideológico, y cuando digo aideológico significa que, por ejemplo, los partidarios a Trump por derecha, en el caso brasilero, son los que menos percepción del riesgo alto tienen, y los partidarios de López Obrador en México por izquierda son los que menos percepción del riesgo tienen. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que significa el peso específico de los liderazgos. Pero más allá de esto, me parece que hay en América Latina, y en términos de política y de comunicación política,
un resumen muy chiquito de lo que pasa en el resto de los países. Creo que la virtud ha sido por muchos algo así como la toma de decisiones tempranas, pero sin embargo se evidencian ciertas cuestiones. La primera es una descoordinación operativa muy intensa. En muchos países esto ha sido realmente muy potente. Hoy incluso ya de modo avanzado México por caso tiene una especie de liga de gobernadores que confrontan con el gobierno nacional. La primer disputa pública en peso específico que se dio entre la alcaldesa de Bogotá con el presidente de Colombia es otro ejemplo. Una interacción cada día más intensa entre el ministro del Interior, en el caso chileno, con los alcaldes. En Argentina, si bien esa descoordinación no fue violenta, pero sí operativamente no fue clara al inicio entre gobernadores y alcaldes que se adelantaban a decisiones del presidente, ni hablar del caso brasilero, donde literalmente ya existe una disputa política seria, contundente, problemática, que le ha dado una característica bastante novedosa al caso de Brasil, y es que a la crisis sanitaria le deviene una crisis económica, una crisis social y además una crisis política, cosa que no se evidencia en otros lados, o particularmente lo que sucede en Ecuador, particularmente con alguna mirada mejor valorada, especialmente el alcalde de Quito respecto a un presidente que está en problemas, que nunca logró salir de la crisis de 2019, inicio del 2020, y que ahora sigue todavía, yo diría, empantanado, enlodado, para ser claro en un léxico más regional, y esto es lo que repercute en términos de coordinación operativa. Por otro lado, un exceso retórico complejo, ¿sí? Y a mí me importa mucho menos el exceso retórico en tanto a análisis comunicacional del discurso, y sí mucho más en cuanto a efectos políticos que esto acarrea. Recién hacía alusión a lo que significa el exceso de politización, que técnicamente compite contra el riesgo, pero también la negación tardía de la crisis, que no solamente compite, sino agrava el riesgo, o el uso exacerbado de posturas que luego van a tener un eco en la sociedad sumamente potente, como lo tienen actualmente, la xenofobia, un elemento, en segundo, o la xenofobia, o los distintos patrones que pueden delimitar lo que llamamos estigmatización pública. Por otro lado, acciones que tienen que ver con un discurso absolutamente endogámico. Sabemos por experiencia histórica que los estados generalmente se hacen muy potentes si hay una merma y hasta cierre de los flujos de circulación tras situaciones de brotes epidemiológicos, por caso. Pero si además a esto se le agrega un discurso endogámico, nacionalista, esto se acrecienta y es altamente peligroso. En tercer lugar, además de los excesos retóricos y la descoordinación operativa, me parece muy significativo lo que llamo el voluntarismo político, un voluntarismo que muchas veces casi diría se muestra como torpe. Esto es muy típico en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos locales, en donde se sienten escrutados, pero su poder de decisión comparativamente a la definición del riesgo que establecen los gobiernos nacionales los hace, yo diría, sentir como menoscabados, con poca herramienta. Entonces aceleran una especie de presentación de pose pública, por sentirse escrutados, por sentirse qué dirá la gente respecto a mi hacer en esta situación excepcional, y va generando ciertos errores de visibilidad que los pone en un concepto que quedó viejo, que ya casi no tiene sentido, pero que se entiende cuando lo voy a decir, que es algo así como una pose pública en modo campaña permanente más que en modo emergencia, ¿sí? Y uno de los problemas de este voluntarismo, que muchas veces deriva a una especie de voluntarismo o decisionismo autocrático. Lo que sucede quizás en El Salvador es un ejemplo muy notable, donde incluso hay una especie de autojustificación del exceso de esto que digo. Hay una especie de autoensalzamiento por sí mismo. Un tuit del presidente Bukele decía hace un tiempo: debería dormir un poco más, como una especie de superhéroe que se alababa a sí mismo, como diciendo: estoy excedido, trabajo mucho, hago de todo, yo sé que ustedes me quieren, pero a cada rato, ¿no? Mostrándole a la ciudadanía ese elemento. Y lo de Bukele no tan solo tiene que ver con una postura discursiva, sino además con una oportunidad que a cada rato confronta contra la institucionalidad débil, por cierto, existente en el caso de El Salvador, ¿sí? También podemos verlo exactamente al revés, como en el caso de Nicaragua, donde literalmente se borra todo atisbo de institucionalidad. Y estos son problemas o en donde, en todo caso, ese voluntarismo literalmente es rayano con posturas autoritarias. Y por último, para bien, y me parece que esto es bastante destacable, también se evidencian algunos liderazgos que yo diría más bien son de corte cooperativo, que han logrado consenso multinivel a nivel gubernamental o consensos técnicos,
que puede ser el caso de Uruguay, que puede ser el caso argentino, con particularidades algo del caso peruano también, ¿sí? Y que, por lo tanto, insisto, es difícil analizar la región sin entender las propias particularidades, sin entender incluso en varios países, 5 de ellos al menos, las crisis previas que han sufrido hace muy poquitos meses y que también decantan como un elemento analítico muy potente para comprender que alguien está gestionando bien o uno puede entender que tiene serios déficits de legitimidad. Pero me parece en todo caso, vuelvo a insistir, que quizás salvo por las experiencias de un control democrático, de un control de trazabilidad tecnológica, particularmente como vimos en Asia, que son opciones que no vemos en América Latina, que no se vio en ningún país desde mi punto de vista, salvo esa excepción, el resto es una especie de resumen variopinto de lo que ha sucedido o está sucediendo en todo caso en gran parte del mundo. Gracias, doctor Mario. A continuación, vamos a dar pase a la doctora Carolina Ávila. Muchas gracias, Iván. Yo agradezco el cambio de orden, porque sí, de esta manera Mario, aunque tiene mi mismo fondo, pareciera que estuviésemos en el mismo estudio, pero no es así. Mario hizo un muy buen resumen de lo que está pasando en Latinoamérica, y creo que me va a permitir a mí y al resto de colegas poder concentrarnos un poco más en nuestros países. Así que, como siempre, te agradezco, Mario, todas las luces y esa excelente revisión, esa vista panorámica de lo que sucede en Latinoamérica, y me quedó sonando un poquito en la mente para que en algún momento luego podamos mirarlo, en qué nos diferenciamos los latinoamericanos frente a Europa y Estados Unidos, porque ya con Asia, pues evidentemente no hay mucho más que podamos decir. Y además tú lo mencionaste bien, las distancias tecnológicas dan cuenta de una buena diferencia, pero sí en cómo Latinoamérica ha ido afrontando, con qué rasgos que son endémicos, podríamos nosotros decir esto pasa aquí y no puede pasar en otro lado porque es muy nuestro. Esto es para seguir conversando, pero mi razón de estar aquí, además de la invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien agradezco mucho la gentileza, Iván, también con la Universidad Autónoma San Antonio de Cusco, muchas gracias por el espacio, y la referencia de Mario, que como siempre te agradezco la gentileza, es hablar de Ecuador, ¿no? Ecuador es uno de los países que en este contexto, en esta circunstancia, ha generado mucha preocupación. Buena cantidad de la información que de Latinoamérica se hizo presente sobre el COVID vino de Ecuador, principalmente de una ciudad que fue duramente golpeada, como es el caso de Guayaquil. Y me parece que si yo quisiera mirar principalmente desde lo comunicacional, que es el ámbito de mi materia, creo que hay al menos 2 cifras que se deben tomar en consideración antes de cualquier análisis en el caso ecuatoriano. Y esto es 18% de aprobación, estas son cifras muy recientes de la semana pasada, y 14,7% de credibilidad. Esos son los números que el gobierno del presidente Lenín Moreno ostenta al cumplir recientemente, el 24 de mayo, su 3er año de gestión. Es imposible comparar eso, por ejemplo, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde por lo general esos números estaban entre el 40 y 50% en las encuestadoras más modestas, por decirlo de alguna manera. Cedatos, por ejemplo. Y es el mismo Cedatos quien entrega estas cifras. ¿Por qué pongo el foco en estas cifras? Porque ante tan baja credibilidad, por mucho que el gobierno intente, digo intente porque además no lo ha hecho, pero digamos que haya intentado seguir cierto manual de comunicación en crisis o partir de un escenario de riesgo al menos, es muy difícil, digo, que la sociedad pueda creerle a un vocero que tiene tan baja credibilidad, ¿no? En este momento le creemos más al doctor, al médico de cabecera, le creemos más al cura, le creemos más al militar en nuestro Ecuador, y sospecho que no es muy diferente con otros países de Latinoamérica, la verdad.
que al presidente. Inclusive el ministro de Salud se beneficia un poco porque es médico, tiene una credibilidad del 40-50%, una aprobación del 40-50%, perdón, que el gobierno, ¿no? Inclusive el vicepresidente, por último, le podría ir mejor que Lenín Moreno. De eso, por ejemplo, se beneficia el alcalde de Quito. Mencionó ya algunos rasgos, Mario. Jorge Yunda es médico de profesión, pero es radiodifusor. Entonces hay esa ambigüedad de alguna manera en su trabajo. Sin embargo, sacó la tarjeta de doctor y tempranamente tomó ciertas decisiones que, aunque fueron con motivo de conflicto con el gobierno y con la entidad, el Centro Especial de Análisis y de Toma de Decisiones, nosotros le llamamos el COE, el Centro Operativo de Emergencias, hubo conflictos y sin embargo el alcalde Yunda siguió adelante con sus directrices. En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, dicen nuestros pueblos. Y básicamente algo así se vio mucho, sobre todo al inicio, en el caso ecuatoriano, porque era el alcalde médico el que estaba de alguna manera tomando la batuta sobre las decisiones que se debían tomar. Otro de los detalles que uno puede mirar el caso ecuatoriano es que se esforzaron mucho por la tarea y perdieron completamente la posibilidad de mirar la estrategia. De hecho, por ejemplo, uno de los logros que tenía el gobierno y lo comunicaba a todas luces era el grupo de tarea comandado por Jorge Guate para recoger los cadáveres que estaban en este momento colapsando las calles de Guayaquil. Eso era considerado un logro. ¿Cuántos cadáveres habíamos recogido? Era anunciado en las cadenas, en las ruedas, y era parte de la comunicación pública gubernamental. Inclusive llegaron a hacer un spot, ¿no?, sobre el cementerio, ¿no?, el Parque de los Caídos. Y era parte del logro de gestión del gobierno. Miraron la tarea como última instancia y como primera instancia, y no la estrategia, no la posibilidad de prevenir, de evitar, de controlar, de gestionar de alguna manera esta situación tan difícil que Guayaquil en particular estaba viviendo. Otra de las circunstancias que de alguna manera golpearon mucho a nuestro país es el tema del manejo de los datos, las cifras. Si usted googlea en este momento y mira cómo están los números de casos, es un número, por lo general es una cifra con unos acumulados, ¿no? Y uno mira los casos de Chile, que tiene bastante, ¿no es cierto?, Argentina, Brasil, qué sé yo. Pero cuando va a ver la curva de Ecuador, esta cuestión parece más como un electrocardiograma, ¿no? Es una cosa que baja así, que inclusive retrocede, se duplica, cambia de una manera hasta vergonzosa. Científicamente no es posible, estadísticamente no es posible presentar un dato así. Y sin embargo, el gobierno ecuatoriano lo expone así, por un desorden fuerte en el manejo de la estadística. ¿Por qué se da eso? Entre otras cosas, porque durante el 2019 hubo un esfuerzo importante por ir desmantelando, por ejemplo, lo que sucedía en el Ministerio de Salud. A la crítica de un Estado grande, obeso, pues la solución era ir quitando personal. Y, por ejemplo, se desmantelaron departamentos de estadística, que luego, ya con la crisis, comenzaron a complicar. Eso en cuanto a la gestión de salud, con los errores comunicacionales profundos que se lograron ver. No me puedo quejar de la estética, no me puedo quejar inclusive del eslogan, si se quiere, pero ninguna de esas herramientas comunicacionales tienen sentido si no hay una estrategia de por medio. Y me parece que sí hubo una profunda confusión en el gobierno, que la comunicación dejó ver inmediatamente esos fallos, esos errores. Tan es así que uno de los socios estratégicos del gobierno ecuatoriano eran los medios de comunicación,
que de alguna manera se vieron desbordados, además por la cercanía que tuvieron muchos periodistas, se contagiaron, algunos periodistas perdieron la vida. Entonces, cuando la situación estaba tan cerca, tan propio el dolor, es difícil seguir ocultando por favorecer la agenda gubernamental, y las salas de redacción y los medios de comunicación se vieron golpeados a romper de alguna manera lo que en octubre pasado se les acusó de tener un cerco mediático. El mismo se rompe de alguna manera en esta época. Además, porque hubo una injerencia interesante de los medios internacionales, ¿no? La BBC, The Guardian, la Deutsche Welle, mismo Telesur, eran parte de los medios que comenzaron a cubrir la información en el Ecuador, en Guayaquil, información que los medios tradicionales no pudieron seguir ocultando. También, por ejemplo, los medios alternativos, Plan B, Jekyll City, portales noticiosos que han ido creciendo en fuerza, fueron pioneros en mostrar estas dificultades y estas inconsistencias con la información gubernamental. Esto fue en marzo y tal vez abril. Los tonos comienzan a variar conforme pasan las semanas. Y una de esas variaciones que podremos hablar en una próxima ronda han sido las crisis subsiguientes, no solo la crisis de salud, por ejemplo, en este momento la crisis económica que se vive y los efectos que podría tener en una crisis política. Me parece que en el caso ecuatoriano, al ser este ya el último año del presidente Moreno, la sensación que queda es algo así como ya, déjele acabar, que ya al final del día terminamos como sea y ya tenemos que buscar nuevo gobierno. Si esta situación hubiese sido faltando todavía 2 o 3 años de administración, yo me atrevo a poner en la agenda que, dado que el ecuatoriano tiene antecedentes de ser muy bravo con los gobernantes que no están cumpliendo su agenda, la agenda con la cual fueron elegidos, no hubiese sido nada extraño que terminábamos sin un gobierno que haya cumplido todo su periodo. Creo que este momento Lenín Moreno de alguna manera se libra, diremos así, de una amenaza de convulsión política mayor, simplemente porque está ya en el último año de funciones. Sin embargo, habrá que ver todavía qué pasa en las próximas semanas, sobre todo con los efectos de la crisis económica y de la corrupción, que son las otras 2 aristas con las cuales se puede seguir conversando de Ecuador. Gracias. Adelante, doctor Pablo Sarabia. Muchas gracias, Iván. Primeramente, pues agradecer a la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Universidad Antonio Abad del Cusco, ¿no?, por esta invitación, ¿no? Y también pues saludar y un saludo cariñosos a los colegas con quienes vamos hoy día a intercambiar ideas sobre toda esta situación que estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en toda América Latina. Voy a tratar de soltar algunas ideas, ¿no?, de lo que está pasando desde la perspectiva económica, no solamente en México, sino en toda la región, ¿no?, y además de esta situación que se da a nivel mundial, ¿no? Como voy a reservar algunos comentarios más adelante porque vamos en una segunda ronda en la cual voy a presentar algunas que otras datos duros, diapositivas para que poder explicar mejor esta situación, ¿no? La crisis del COVID-19 no vino más que a desnudar las escaseces que enfrentan nuestras economías, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Santiago de Chile, de China hasta Europa, pues en el caso de los países latinoamericanos, pues simplemente vimos todas las escaseces que en materia de salud enfrentamos actualmente, ¿no?
y no hay presupuesto que pueda soportar todo este gasto, ¿no? Más adelante quizás hablemos de esto, ¿no? ¿Qué implica cómo reactivar esto, ¿no? Y para reactivar una economía, pues necesitamos recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos para enfrentar esta situación en un entorno muy complicado, ¿no? Quizás ya se habla de una cuarta revolución industrial, pues, y eso implica que la generación de empleo va a ser escasa. Entonces, ¿dónde van a trabajar nuestros jóvenes, ¿no? Si no están bien preparados, ¿no? Y lo otro es, y quizás sería parte de toda esta lluvia de ideas en este conversatorio, ¿no? ¿Quién va a liderar el crecimiento económico? Y volvemos a la discusión, o va a ser el mercado o va a ser el Estado. Y el mercado, ya sabemos los resultados, ¿no? Y el Estado, pues en unos que otros países están teniendo últimamente una mayor presencia, ¿no? Entonces, pues volvemos al debate de siempre, ¿no? ¿Con qué vamos a reactivar las economías, ¿no? Además, cuando hablamos de crecimiento económico, tenemos que comenzar a pensar, pues, pero crecimiento para quién, ¿no? ¿Para lo mismo de siempre? ¿O crecimiento para una mejor equidad, una mejor igualdad, donde sectores que antes no tuvieron la oportunidad de alcanzar un desarrollo, ahora sea el momento para que ello le toque algo del desarrollo, ¿no? Porque recordemos pues que más de la mitad de la población en América Latina vive en situaciones de pobreza. Y con esta crisis, pues, la pobreza se va a aumentar, ¿no? Los datos que dan los organismos internacionales son muy nada alentadores, ¿no? Se habla ya que de 60 millones de personas que van a sumar a los niveles de pobreza, ¿no? Y en algunos países la pobreza había disminuido, ¿no? El caso de Perú, caso del mismo México, ¿no? Pero sin embargo, o del mismo Brasil, ¿no? Sin embargo, ante esta situación, pues mucha de esta gente va a volver a esos niveles anteriores, ¿no? Entonces, existe una gran preocupación en este sentido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuáles son, ya no si es mercado o Estado, sino qué industrias o qué sectores son los que van a jalar el crecimiento económico? ¿Hacia dónde lo vamos a apostar? ¿No? Entonces hablamos de desarrollo de políticas públicas. Y estas políticas públicas, ¿en qué sectores van a estar, en qué sectores estratégicos van a estar centrados, ¿no? Y cómo vamos a responder ante ellos, ¿no? Porque diseñar una política pública implica tener un presupuesto. Y los presupuestos, pues, no van a alcanzar. Entonces, el paso siguiente, que es endeudarnos, si ya de por sí los países están muy endeudados, ¿no? O sea, ¿quién va a financiar el crecimiento económico? ¿Será el gasto público o va a ser la iniciativa privada? Entonces, aquí hay muchas situaciones que tenemos que comenzar a repensar, y yo creo que es válido que todos comencemos a apuntar hacia dónde o por dónde empezar esta reactivación económica. Ahorita estamos viviendo una situación muy crítica, estamos viviendo una situación muy compleja, ¿no? Mercados muy volátiles, ¿no? Pero tenemos que sentarnos a pensar y comenzar a trazar directrices o vigas maestras por los cuales tenemos que empezar a caminar los países de América Latina en función de sus vocaciones productivas y de las potencialidades que tienen. Yo lo dejaré allí, ¿no? Y podríamos seguir hablando más adelante sobre el tema. Gracias, Iván. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial y agradecimiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. A todos mis colegas, un honor estar con ustedes. Algunos los conocí, otros los estoy conociendo. Doctora Caroline, doctor José Luis, doctor Pedro, y con Mario siempre es un gusto compartir escenario. Es un honor para mí.
Y yo vengo a hablar un poquito, digamos, de unas 3, 4 premisas que tengo relacionadas desde el punto de vista político, pero no desde los actores políticos, sino desde el sistema como tal, ¿sí? Desde el sistema político como tal. Entonces, mi primera premisa está relacionada con qué va a pasar en unos 5 meses, cuando estemos en estas condiciones, donde permanezcan un tema de confinamiento, un tema de restricciones, un tema de coartar libertades, un tema de restricciones al tema de la economía. Y desde ahí, para mí es importante entender que van a suceder una tensión, y se mantiene una tensión en 2 niveles. La primera tensión es una tensión económica, que se prevé un posible estallido social en muchos de las, digamos, de las ciudades, de los lugares, de los confinados, de las comunidades, porque el desempleo obviamente sube más de un 20% en cada uno de los países, donde el PIB de todos nuestros países baja, donde hay un gran nivel de inflación y donde la contracción económica va a tener un resultado, digamos, nefasto para lo que son nuestras economías, que el doctor Saravia nos ampliará mucho más luego de eso. Entonces, ese estallido social está relacionado con algo más. Y es que para mí también va a haber una tensión, y hay una tensión dentro de lo que es la política. Y esa forma, digamos, de generar esa tensión política es lo que va a generar en los clivajes, en los sistemas políticos, con 3 consecuencias o 3 vertientes específicas. Una, pérdida de poder, como lo podemos estar viendo en países como Brasil. Segundo, un tema de perpetuación del poder bajo una figura al estilo como lo tiene Bukele en El Salvador, o un tema de cesión de poder, como lo está generando justamente ahorita el Ecuador. Entonces, desde ahí, todos los actores del sistema político no han llegado al alcance de poder pensar en los discursos de renovación post-pandemia. O sea, no se han reinventado, no se han pensado en tener un nuevo relato. ¿Por qué? Porque estos partidos políticos, este sistema político, nuestro sistema político democrático y nuestros gobiernos todavía no dimensionan ni todavía logran construir escenarios para poder construir esos discursos de renovación, esos discursos de cambio que permitan a la ciudadanía tener posibilidades y tener parámetros para generar sus nuevas bases sociales y poder actuar en conjunto a ello. Mi segunda premisa está relacionada justamente con lo que es cultura, ¿sí? La cultura, pues obviamente la cultura política, la cultura está relacionada con todo ese tema de orientaciones, actitudes, posiciones y posturas que fuimos heredados, aprendimos o tenemos en cierto sentido dentro de nuestro quehacer y nuestra herencia tradicional, lo hemos aprendido a adaptarnos a eso. Y cuando hablamos de una cultura política, estamos hablando de justamente esas orientaciones, actitudes, posiciones y posturas hacia el sistema político. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra cultura política en un escenario o en unos escenarios post-pandemia en más o menos 6 meses a 1 año máximo? Primero es que vamos a tener que tener conciencia de que vamos a estar en la cultura de la covidianidad. Esa cultura de la covidianidad, estamos hablando de que somos más higiénicos, más limpios, estar menos juntos, menos contacto, menos blindaje, mayores blindajes para evitar errores, o sea, mayores blindajes, menos errores. Y para mí la premisa es simplemente somos más asépticos y menos escépticos. Eso va a ser, digamos, lo que vamos a encontrar en un tema de una cultura general. Y en esto estamos porque en este momento estamos viviendo una dicotomía entre obediencia y colaboración. Es obediencia donde estamos hablando de una permanente, de un viraje de las formas, no puedo decirlo autoritario, simplemente es proteccionistas, protectoras y de seguridad, de viraje de la conservación a unos virajes de unas formas políticas más conservadoras, más cerradas, más tradicionales y con mayor énfasis en proteger lo nuestro. Y por otro lado, esa colaboración donde tenemos más inteligencia colectiva, mayor conciencia colectiva a través de mayores manifestaciones de gobiernos abiertos que empiezan a manifestarse absolutamente en todo el mundo. Y mi tercera premisa está específicamente hablando de lo que es la cultura política como tal.
De ahí voy a retomar a Alma Oniberba cuando nos habla de que la nueva cultura política, la que vivimos desde 1990, está mediada por dos cosas. Una cultura mundial más una mayor participación. O sea, una cultura mundial globalizada a una mayor participación. Ahora, este nuevo ciudadano post-COVID, ¿qué sujeto político es? Es un sujeto político donde queremos pasar del que es indiferente a lo político, es decir, o que critica, o que se queja, o que suplica, y pasar a un sujeto político, un ciudadano político, corresponsable de lo público, más en un sentido arendiano, donde es partícipe de una cultura global, pensando en lo mundial, pensando en el globalismo con las tecnologías, con la logística, con los medios de comunicación, con el Big Data, pero con mayor producción y consumo local, sumado eso a unos mayores niveles de colaboración política pública y aunados a unos mecanismos de gobierno abierto. Y en ese sentido va una última premisa o una ñapa para mí, y es que para poder definir y para poder alimentar esa cultura política, esa cultura de la covidianidad y evitar esos estallidos sociales, tenemos que entender que estamos entrando a un tema de una normalización del riesgo, a una normalización de la crisis y a una normalización del riesgo que llamamos la nueva normalidad. Y esto es simplemente la creación de los imaginarios, estos imaginarios donde para el ciudadano común y corriente simplemente son significantes vacíos. El hecho de tener un aislamiento obligatorio, inteligente, eso no significa absolutamente nada. Entonces, es parte de la estrategia de comunicación y del propio sistema llenar esos significantes, es decir, encuadrarlos, crear los marcos a través de lo que estamos viendo, de que ya tenemos muchos indicios de eso, de la nueva metáfora de biopoder, identificada por un modelo de biopolítica y con una cúspide bien interesante en la cima de la salud como el parámetro principal de lo que es la nueva preservación humana. Siempre alguien me decía en estos días que el COVID igualó a todos a la base de la pirámide de Maslow. Solamente estamos hablando de seguridad y de seguridad y de necesidades biológicas y son los únicos que estamos teniendo la posibilidad de mantener. Pero ahora, ¿qué pasa con este ciudadano, con esta nueva reinvención, con esta nueva cultura política que también hay que reescribir? Y es, ¿qué va a pasar con los temas de afiliación? ¿Qué va a pasar con las necesidades de reconocimiento y autorrealización? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se reescribe? Entonces, en ese sentido, sale una premisa y es, ¿será que desde esa nueva afiliación, será que salen, ya sea de derechas o izquierdas, llamémoslas como queremos, o conservadores y progresistas, partidos políticos con un sentido de intención de salubridad? ¿Tendremos los nuevos políticos salubres? ¿Tendremos los nuevos candidatos hablando de salubridad? ¿Hacia dónde iremos los ciudadanos pensando justamente en eso? Entonces, dejo hasta ahí como mis premisas dentro de lo que es la cultura política desde el lado, desde lo que estamos viendo desde la ciudadanía. Adelante, doctor José Luis. Hola, pues muchísimas gracias a todos. En principio, pues agradecerte, Iván, porque creo que esta fue una iniciativa fabulosa. Yo he estado tomando nota de verdad de todo lo que me han compartido los colegas. Agradezco de verdad que nos proporcionen su tiempo. Y además me parece muy interesante todo lo que han vertido, porque justamente lo que decía Nuri es que ya no podemos pensar en México, ya no podemos pensar en Venezuela, o ya no podemos pensar en un país en específico, sino en realidad tenemos que pensar en toda América Latina, en una comunicación pues más global y por supuesto comprender que estos fenómenos comunicativos están afectando prácticamente al globo terráqueo, es decir, a todo el mundo, pero en específico a el caso de América Latina, porque como justamente comentó el colega que hablaba del tema económico, pues América Latina comparte
esa idiosincrasia y comparte también todos esos problemas que se presentan en términos de marginación, de pobreza, en términos de insuficiencia comunicativa, en términos de control de los medios y todas estas prácticas culturales que me parece que son muy de América Latina. Yo quiero poner, una vez que he retomado esto que nos comparten los colegas, pues yo quiero también poner algunos temas en la mesa, y el principal tema que me ha preocupado y el principal tema que estamos estudiando aquí en el Cuerpo Académico de Comunicación Política es justamente cómo, a pesar de que tenemos tanta información y que ahorita tenemos 104 chicos, jóvenes, personas interesadas, conectadas, ¿sí? En este momento tenemos mucha información, todo el tiempo estamos revisando nuestros teléfonos y en general tenemos prácticamente una disponibilidad hacia la información, pues me parece que estamos muy desinformados. Y estamos muy desinformados porque las políticas que se han construido para prevenir a los ciudadanos del contagio, pues no han sido efectivas. En el caso de México tenemos todavía personas que justamente piensan que la pandemia no es cierto, que la pandemia es una broma, y entonces me parece que esto que está sucediendo en México, que resulta muy grave, en el caso de Chiapas, en el caso, bueno, de muchos estados de la República, en donde en algunas comunidades se han vuelto contra el orden público, contra la policía, han quemado patrullas, han quemado ambulancias, se han puesto en contra del orden público, y que incluso la población piensa que lo que dice el gobierno no es cierto. Y entonces ahí estoy retomando mucho lo que dice la colega Carolina, en donde la información tiene que ver mucho con la credibilidad. Es decir, si nosotros no tenemos credibilidad por parte de nuestros medios de comunicación, por supuesto que la gente no va a acatar las órdenes de resguardarse, no va a entender que debe usar un cubrebocas, y entonces estamos en un proceso de deslegitimación de los medios, sobre todo los tradicionales, porque encontramos que no están siendo útiles y no están sirviendo para controlar la pandemia y para que la población en un momento dado pues siga esas instrucciones. O sea, la gente en nuestro país ha tenido muchos mitos. O sea, la gente en Perú incluso había una persona que salía que hicieran gárgaras de sal y que hicieran muchos remedios que ya rayan en lo anecdótico, pero me parece que entonces hay muchísima desinformación. Ese es el primer punto que yo quisiera destacar. Y el segundo punto es el papel que tienen los científicos sociales, los investigadores, los colegas que están en este momento en el uso de la voz, porque nos damos cuenta que poco ha servido este papel que tenemos como científicos para difundir información. Y no solamente me refiero a los científicos sociales, a los científicos en específico químicos, biólogos, que prácticamente no han podido llevar esa información a un canal adecuado para que la población comprenda de qué se trata este fenómeno. Tú le preguntas a la gente en la calle y te dice eso no es cierto, no pasa nada, y tenemos entonces mucho el tema de la desinformación como primer elemento, y nosotros hemos estado pues tratando de investigar aquí en México con esto de la pandemia. Hemos estado haciendo una encuesta en línea y nos preguntamos en principio ¿cuál es el papel que tienen los científicos? Porque además lo que ha sucedido en México es que pareciera que los científicos están escondidos, no muestran sus investigaciones. Entonces, eso, por supuesto, está agravando aún más la situación. Entonces, les voy a presentar de manera muy rápida aquí una encuesta que hemos estado nosotros haciendo, que es la encuesta de opinión en México, que tiene como objetivo identificar qué es lo que está sucediendo en el caso específico de nuestro país y cuál es el papel de los científicos. Entonces vamos a ver de manera muy rápida. La encuesta, por supuesto, es más amplia, pero
justamente por eso no quería poner las presentaciones porque se tardan en cargar. Pero mientras les voy platicando, a ver si llegamos a la presentación, les voy platicando que justamente nos encontramos con que la población en el caso de México, se está informando a través de las redes sociales. Es decir, la población, se las voy a dejar así, creo que hay problema para compartir. La población en México se está informando más a partir de las redes sociales, lo cual resulta grave porque si consideramos que las redes sociales no son el mejor mecanismo, pues podríamos tener muchísimos problemas. No veo Luis, la presentación. estás en tu última presentación, entonces tienes que regresar un poquito y ponerte en la primera pantalla. A ver. Regrésate solamente con el cursor, dale clic en donde está el número 2. Ok, a ver, ahí. Y ahora sí, tú puedes tranquilamente compartirla. La vamos a ver. Listo, a ver, me dices porque no la veo. Y no, dice igual fin de la presentación. Solo déjale sin extenderle. Ok, creo que no quiso. Bien. Nos muestra hasta ahí, no toques más, quédate ahí. Ahí Listo. está bien. Listo, entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar este fenómeno, nos damos cuenta que la población, en una encuesta que hemos lanzado a nivel nacional, nos damos cuenta que la población se está enterando a través de las páginas web en un 41%, ¿sí? Que es distinto a otro país que también recibió una gran problemática con respecto al COVID, con una encuesta que nos han proporcionado de Italia, en donde la población se informa a partir de la televisión. Entonces tenemos dos modelos. México metido en las redes. O sea, México está en el WhatsApp, México está en los teléfonos, mientras otros países que tienen una mayor credibilidad de sus medios, una mayor credibilidad de la información que se difunde en los canales estatales, en los canales de televisión, incluso comerciales, pues se está informando más en la televisión. Y la siguiente lámina nos muestra el papel de los científicos, porque aquí se ha cuestionado mucho en México, ¿qué están haciendo los científicos? ¿Dónde están aquellos que tienen que explicarnos qué es lo que se tiene que hacer? Y también aquellos que de alguna manera podrían ayudarnos a salir de esta crisis económica, a salirnos de este problema que desde mi punto de vista tiene que ver también con un tema de cultura. O sea, tenemos una cultura indolente, una cultura incluso machista, ¿no? En donde decimos, aquí no pasa nada, ¿no? A nosotros no nos va a pasar nada. Entonces aquí en México salen de compra los hombres porque pues son aquellos que están más empoderados y de alguna manera no les puede pasar nada, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la conclusión. Entonces nada más les voy a dar estas dos cifras que tiene que ver con un ejercicio comparativo. En Italia el 47.8% considera que los científicos no han sido claros y causan confusión cuando salen al aire. O sea, hay un problema en la comunicación de la ciencia, en la divulgación de la ciencia, y por supuesto está de la misma forma en el caso de México, porque justo también dice el 44%, en el caso de México es el 34.44% que considera que la opinión de los científicos mexicanos no ha sido precisa, que causa confusión. Entonces, cuando tenemos a los estudiantes enseñándoles cómo hacer podcast, enseñándoles cómo hacer videos, en donde los estudiantes ya tienen canales de Spotify, en donde hay tanta información, resulta muy paradójico que no estamos sabiendo llegar a ese nicho de personas, no estamos sabiendo comunicar. Es también muy grave lo que dice aquí, el 23.89% considera que los expertos científicos son competentes. O sea, tenemos científicos muy buenos en nuestro país, pero incapaces de comunicarse de manera clara. Entonces, hay un problema que seguramente se comparte con toda América Latina, en donde los científicos no han salido a explicarnos cómo debemos terminar con esta pandemia,
y cómo de alguna manera podríamos volver a la normalidad y cómo de alguna manera tenemos que trabajar más en términos de difundir, de divulgar la ciencia, de promover lo que estamos haciendo los científicos, porque si no, nos van a desaparecer. Por último, y para no extenderme más con la encuesta, porque es una encuesta muy interesante que estamos haciendo con AMECIP, justo como el Congreso de AMECIP también se pospuso, ahora va a ser en diciembre, en este comercial que les doy, pues espero que todos vayan al Congreso de AMECIP. ¿Qué siente la gente? Le preguntamos qué siente la gente y el 27% tiene miedo. O sea, el 27% de los mexicanos en todo el país en esta encuesta tiene miedo, ¿no? El 27% tiene miedo, el otro 27% tiene molestia, o sea, está irritado porque hay crisis, porque hay problemas, porque hay además muchísima violencia en los propios hogares, ¿no? El 8% ha llegado a la histeria, o sea, imagínense un 8% de la población de este muestreo que tiene histeria ya, o sea, quiere salir a la calle, no le importa. Hay colegas que han dicho, bueno, yo ya no me importa, voy a salir a la calle aunque me muera. Entonces, hay desinformación, ¿no? Me parece que estamos pues en una situación muy crítica, cuando todos tenemos un celular, cuando tenemos mucha tecnología, esto no se ha reproducido de una manera apropiada. A mí me preocupa. Y voy a escuchar sus comentarios porque me van a enriquecer muchísimo. Pero además hay otro que tiene que ver con la tristeza. El 12% de los encuestados a nivel nacional ya tiene resignación. O sea, ya, no vamos a hacer nada y nos cruzamos de brazos a ver qué pasa. Entonces, imagínense ese 12% de la población mexicana resignada, ya triste, esperando a ver qué pasa, ¿no? En donde creo yo que el papel que tenemos como científicos sociales, pues es justamente informar, difundir, cambiar estos hábitos culturales y bueno, pues yo creo que la tarea, una vez que salgamos de esta pandemia, pues será justamente... Bueno, buenas tardes, amigos, amigas, Imanayan Casanquichis. Muchas gracias, Iván. Gracias también a la Universidad Benemérita de Puebla y también a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que están pues coorganizando este webinar internacional. Bueno, muy interesantes de verdad las posiciones de Carolín, de Mario, de José Luis. Y hay que de verdad enfocar estas posiciones. Creo que estamos digamos, confluyendo en una idea general. La idea es que son posiciones que están saliendo de una lectura de la realidad latinoamericana, de nuestra realidad concreta y de la comparación de esta realidad pues con otras teorías. José Luis nos ha presentado también nos hubiera gustado un poquito más el tema de las encuestas, ¿no? Interesante. Y lo que estamos viviendo en estos temas, yo quiero ensayar una interpretación en estos temas. Lo que estamos viviendo en estos temas, de dónde están saliendo estos temas, es de una nueva interpretación de la realidad. ¿Qué realidad estamos viviendo? ¿Cómo se ha vivido esta realidad en algunos lugares, en algunos centros de investigación, como el Instituto Intercultural de Estudios Sociales y Políticos de la UNSAC en Cusco? ¿Cómo se está leyendo esta nueva realidad del coronavirus? Y nosotros estamos ensayando una interpretación en el sentido que podríamos estar entrando a un nuevo Pachacuti. ¿Qué cosa es un Pachacuti? Un Pachacuti es, bueno, viene de la lengua quechua, el runasimi. Es un cambio de época, un cambio violento, radical del tiempo, de la vida. Un cambio del cual pues no hay vuelta atrás a cómo era la cosa antes y todo se revuelve. La tierra y el tiempo se vuelven de revés y eso es un Pachacuti, ¿no? Y podríamos estar viviendo un Pachacuti efectivamente en estos temas del coronavirus. Fíjense, de pronto muchas ciudades que eran bullentes de coches, carros, fábricas, vendedores ambulantes, ¿no? Gente que se busca la vida todos los días, de pronto se paraliza, ¿no? Y eso ha pasado en varias ciudades latinoamericanas. Se paralizan las ciudades, incluso en lugares como, en ciudades europeas como Barcelona, ¿no? Como Madrid, en España, ¿no es cierto?
o pues en los mismos Estados Unidos, de pronto la economía y la vida se paraliza, no hay más, se para de golpe, ¿no? En algunos lugares hemos visto que los animales incluso han estado volviendo a las ciudades, bueno, ese es anecdótico, pero lo central es que esta paralización en las ciudades causa también un fuerte parón en la economía, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha previsto que la economía en el mundo caiga algo así entre un 3 a 4% aproximadamente, ¿no? Durante este año la economía va a caer, vamos a entrar a un proceso recesivo bastante grave, comparable a la crisis económica de 1929. Es una crisis fuerte a la que se está, digamos, enfrentando el capitalismo. En América Latina, por supuesto también que la economía va a resentirse y va a parar, ¿no? Eso es innegable. Para el caso del Perú, se prevé que la economía caiga durante este año en aproximadamente entre 6 a 8%. Eso es lo que se está preveyendo. Entonces, tenemos un parón muy fuerte en la vida, en el tiempo, tenemos un parón muy fuerte en la economía que puede dar lugar a que la realidad social se vuelva de revés, ¿no? Se revuelva, la realidad social se convierta en un pachacuti, un cambio del tiempo, en el cual las estructuras de poder político no van a poder seguir ejerciendo su dominio de la manera como lo ejercían antes, van a tener que reinventarse, de hecho lo están haciendo, y ya el poder económico y las medidas económicas, el modelo económico neoliberal a ultranza, con un Estado pequeñito, una economía que es poco a poco, digamos, intervenida por el Estado con un Estado mínimo en la orientación de Hayek, en la orientación de Nozick, ¿no? Este tipo de Estado, este modelo económico, social, neoliberal, va a tener que llegar a su fin, o va a tener que reinventarse, va a tener que cambiar. Asimismo también, todo el imaginario político, todas las formas políticas de dominación, repito, también van a tener que cambiar. En este sentido, yo quiero contarles lo que está pasando en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, en algunas zonas de la sierra, de los Andes del Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? Las comunidades tradicionalmente, pues, colectivas, que toman las decisiones de manera colectiva, quiero decir, han tomado la decisión en este proceso de coronavirus de no dejar entrar absolutamente a nadie, ni tampoco, pues, permitir que la gente salga de sus territorios comunales. En esos lugares donde las comunidades han tomado estas iniciativas, ¿no? Y esto es una forma de comunicación, una comunicación colectiva, las comunidades han ejercido una nueva forma o han vuelto a ejercer las formas antiguas de soberanía. En estas comunidades, lo que quiero decir es que prácticamente el contagio es nulo. En las zonas de Cajamarca, en Perú, donde hay rondas campesinas que son organizaciones que ejercen, vamos a decir, un control a veces violento del orden público, son rondas campesinas, son rondas surgidas del estrato popular, de las clases populares, de las comunidades campesinas, hay un mínimo porcentaje de contagio. ¿Dónde está, digamos, el contagio? ¿Dónde está avanzando el coronavirus? En Perú, en la zona norte, en la zona de Selva, Loreto, Ucayali, en las que, digamos, el tejido social, me quiero aventurar a decir esto, comunal, colectivo, ha sido bastante, digamos, golpeado. ¿Dónde está avanzando y dónde se está volviendo muy fuerte el coronavirus? En las zonas de Lima, en los barrios de Lima, donde el individualismo, donde, digamos, las salidas más egoístas, más de impulsar el negocio propio, ¿no? En los que el Estado no llega prácticamente para apoyar la vida social, la vida familiar, la vida de todos los días, es justamente en esos lugares donde, en Lima, en esos barrios, donde la estructura social, las estructuras de
cooperación han de caer, pues ingresa esta parte, planteando este primer tema. Yo repito, podríamos estar entrando a un Pachacuti, un cambio para siempre de la estructura social, del imaginario político, de las formas de comunicación, ya un fortalecimiento de la posverdad también, por supuesto. Podríamos estar entrando también un Pachacuti en el cual se estarían debatiendo la vieja normalidad con una nueva normalidad que debe venir. La vieja normalidad, repito, es esa vieja normalidad impuesta en 30 años de neoliberalismo, en 30 años de ausencia del Estado, en 30 años de no intervención del Estado como debe ser en temas educativos, en temas de salud. Fíjense cómo están los hospitales en América Latina, cómo está la educación, ¿no? Está terrible. Y también estamos viendo un Pachacuti que posiblemente pueda alumbrar una nueva normalidad en el ámbito político, en el sentido de que las comunidades, los pueblos, las organizaciones populares podrían recuperar espacios de poder, espacios que les permitan ejercer una nueva soberanía popular, ¿no? Popular. Y en este sentido, pues, centrándonos en el tema, que es tema de comunicación, la comunicación, pues, debería jugar un rol importantísimo en esta nueva normalidad, ¿no? El rol de la comunicación contemporáneamente, me parece que debería ser un rol incómodo, ¿no? El periodista, el comunicador, es aquel que informa, e incluso el investigador universitario es aquel que informa las situaciones, las cuestiones incómodas para el poder, para los poderosos. Lo demás es propaganda. Lo demás, hablar a favor de los que tienen el poder, es propaganda. Eso es fácil. Bueno, yo voy a concluir allí y, bueno, vamos a ver cómo vamos conversando todos estos temas. Muchísimas gracias y nuevamente agradeciendo a los organizadores de este webinar.